empezar a grabar. Ya, ahora sí. Em, Veo que somos 12, o sea, ustedes son 11. Si pueden contar muy brevemente su nombre y de dónde son, para que nos conozcamos un poquito. Yo, bueno, olvidé decirles además que yo estoy haciendo las clases desde la región de Magallanes. Soy de Santiago, pero vivo acá en la Patagonia hace 2 años. Ya, así que ustedes, por favor, preséntense muy brevemente, porque si no, la clase se nos hace así. Los escucho. ¿Quién quiere partir? Buenas tardes, profesora. Me llamo Leslie Alarcón y vivo en San Bernardo, Chile. Bienvenido, Leslie. Bienvenido. Gracias por partir. ¿Quién más? Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayvi Linares y vivo en Santiago Centro. Buenas noches, Mike. O buenas tardes, acá está muy claro todavía. Bienvenido. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Lina y estoy en San Carlos. Bienvenida, Lina. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Claudia Chavarría y pertenezco a Pemuco, región de Lima. Alguien un poquito más al sur. Bienvenida, Claudia. ¿Quién más? A ver, me faltan varios. Me faltan varios. Buenas tardes, profesora. Soy Catalina y soy de Ya. Santiago. Bienvenida, Catalina, también de Santiago. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Laura, también soy de Santiago. Bienvenida, Laura. Oh, están todos por la zona central. A ver, ¿quién me falta? A lo mejor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marlene y soy de San Fernando. Bienvenida, Marlene. Un poquito, aunque sea un poquito más al sur. Ya, bienvenido. Y bueno, leí que algunos iban a estar conectados de Gracias. manera intermitente, de nada, con gusto, de manera intermitente. Ya pido el micrófono, Roberto. Buenas tardes, Buenas tardes, Roberto. estoy trabajando, voy a conectar ya a poco. No hay problema, Ya, gracias. de nada, no hay problema. Ya. A ver, Constanza, buenas tardes, profe. Mi nombre es Constanza Molina, estoy de la cisterna. Bienvenida también, Constanza. Bienvenida. De repente, si me hablan por el chat, yo en las clases cada cierto tiempo estoy mirando el chat, así que podemos hablar después. Hernán. Hola profesora, Hola, Hernán. buenas tardes. Buenas tardes. Hernán Barra y soy de Santiago, Quinta Normal, comuna de Quinta Normal. Bienvenido también, Hernán. Gracias profesora. Quinta Normal me trae buenos recuerdos, porque yo trabajaba en el San Juan de Dios cuando estaba en San Ah, Juan. sí, Sí. sí, harta pega ahí también. ¿Para qué le cuento? Gracias, Ya, profe. de nada. A ver, falta. Bueno, si alguien más falta, entiendo que a veces pueden estar en la clase solo escuchándola porque están de camino o en el trabajo, etc. Ya, entonces, habiéndonos presentado brevemente, lo primero que vamos a hacer es revisar el cronograma, ya para que ustedes sepan qué temas vamos a tratar y las fechas importantes, que son las pruebas, ¿ya? Este cronograma yo se los voy a mostrar ahora, pero también va a estar disponible en el aula, ¿ya? Igual yo siempre les recomiendo que ahora que yo lo voy a mostrar, si quieren le toman una foto para que lo tengan como a la mano, ¿ya? Y así no estén, hoy tocaba o no tocaba pruebas y estén más claros con eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver en primer lugar el cronograma. ¿Ven la pantalla con el cronograma? Sí, profe. Sí, Ya, sí, genial. Entonces, acá está mi nombre, ya se los había dicho, mi teléfono, que ustedes igualmente lo pueden sacar del chat, pero se los puse igual ahí, y mi horario de atención. Si ustedes me hablan en este horario, yo siempre respondo, siempre. A veces me demoro un poco más, un poco menos, pero siempre les voy a responder. Si me hablan un día feriado, sábado o domingo, yo el lunes a primera hora les voy a estar respondiendo, ¿ya? Vi que tenían algunas dudas respecto a cuándo termina el curso. Eso, esa información yo no la dispongo, pero pueden preguntárselo a Mabel, que es la encargada de la atención a los estudiantes.
ella creo que también está en el chat, ¿ya? Así que por ahí pueden canalizar las dudas que no tengan que ver con la clase misma, ¿ya? Profesora, disculpe, yo le pregunté a ella la otra vez y ¿Ya? ella me dijo que tenía que preguntarle a los profesores y tampoco me dieron respuesta. Es que, por ejemplo, lo que yo le podría informar es cuándo termina este módulo, pero yo no tengo conocimiento de qué módulos ustedes han tenido y qué módulos vienen después, ¿ya? Pero eh, puedo tratar de ser interlocutor de ustedes para hacer llegar la duda y que a ustedes les llegue respuesta. A eso sí me puedo comprometer, ¿ya? Para que alguien les resuelva esta duda. Yo Ok, muchas gracias. mañana lo gestiono, ¿ya? Entonces, como les decía, el módulo que van a hacer conmigo tiene 8 clases, ¿ya? Que son estas fechas que están aquí en... Ustedes van a ver también que cada 2 clases hay una prueba y que son las que están marcadas en rojo. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hacer la presentación ya la hicimos, esta introducción, y vamos a partir hablando de conceptos bien generales de farmacología, ¿ya? Luego nos correspondería clases el día jueves. Sin embargo, este jueves 31 es feriado, por lo tanto no hay clase. Y nos volvemos a ver el próximo martes, 5 de noviembre. Ese mismo día está la primera prueba. Las pruebas siempre van a quedar activadas para una vez termine la clase. Entonces, por ejemplo, el 5 de noviembre la clase va a estar abierta desde las 9 por 24 horas. Ya siempre van a estar por 24 horas para que puedan rendir. Después tenemos clase el 7 y el 12 y nuevamente una prueba, ya con los contenidos de esas 2 clases. Después tenemos clases el 14 y el 19 de noviembre y ese día 19, la tercera prueba con los contenidos de las 2 clases anteriores y terminamos las últimas clases el 21 y el 26 de noviembre y ese mismo día 26 es la prueba de esas últimas 2 clases, ¿ya? Siempre cuando se termina un módulo, se abren las pruebas anteriores nuevamente por si alguno, por motivos de trabajo o el que sea, no pudo rendir, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, por el motivo que haya sido trabajo, temas familiares, etcétera, usted no pudo rendir la prueba 1, la prueba 1 va a estar abierta solo el día 5, pero cuando terminemos todo el módulo se va a volver a abrir, igual que la 2, la 3 y la 4, ¿ya? Para que tengan eso claro y no se preocupen en caso que hayan tenido alguna situación especial. Ya, entonces eso respecto al cronómetro. Ya, si quieren le toman una foto, como yo les digo, para que lo tengan más a la mano, puedan anotar por ahí las fechas y no se les pasen las pruebas. ¿Ya? Eso. Entonces, vamos a partir con la clase propiamente tal. Eh, y les voy a comentar también otra cosa. Un segundito. Si bien ustedes cuentan con su PDF, Sí, yo siempre les voy a mostrar otras cosas adicionales. Y eso yo se los paso en otro PDF que se los dejo en el aula. Esas otras cosas o aspectos adicionales no entran en la prueba. Son solamente, a veces les traigo, por ejemplo, imágenes para que entiendan mejor algo. O les traigo algún video para reforzar alguna idea. O les traigo algún ejercicio para que ustedes practiquen. O les traigo, no sé, materiales que pueden ser de interés. Y eso no entra en la prueba. Ya ustedes van a tener pruebas solo de lo que está en el Power de ustedes, ya para que no se confundan con eso, ya para complementar la clase, justamente tal cual. Ya, entonces, y que justamente es este que se abrió, pero quiero mostrarles el suyo primero. Ah, ya,
Este es el que tienen ustedes y desde acá salen las preguntas de la, ¿ya? Entonces, este es el módulo de farmacología, donde vamos a hablar principalmente hoy de qué es la farmacología, las distintas ramas y disciplinas, lo que es el efecto farmacológico, y luego vamos a seguir hablando de las formas de acción de los medicamentos, algo de efectos adversos, y luego nos adentramos en este gran tema que es la farmacocinética, ¿ya? Y que tiene una serie de etapas que primero vamos a ver de manera general y después vamos a ir viendo de manera mucho más específica. Una vez que terminemos con este gran tema que es la farmacocinética, vamos a tener las últimas dos clases hablando de clasificación de los medicamentos, de acuerdo eh, a distintas variables, ¿ya? Y un poco de farmacovigilancia. Eso es a grandes rasgos lo que engloba este módulo. Entonces, vamos a partir, como yo les decía, hablando de esta introducción. Si nosotros tratamos de definir qué es la farmacología, si analizamos la palabra en sí, vamos a ver que la podemos dividir en fármacon y logos. Entonces, fármacon es un vocablo griego que significa medicamento o droga. Y logos significa estudio o tratado. ¿Ya? Entonces, lo mismo que, por ejemplo, no sé, la biología, estudio de la vida. La embriología, el estudio de la vida embrionaria. No sé, la histología, el estudio de los tejidos. Entonces, la farmacología es el estudio de los medicamentos o drogas. ¿Ya? Como dije acá, se puede decir que la farmacología es el estudio de los medicamentos. ¿Y a qué nos referimos con el estudio de los medicamentos? Hay muchas formas de mirar la farmacología y puede ser, por ejemplo, de la historia de los medicamentos, de desde dónde se originan, cuál es la fuente desde dónde se extraen las sustancias que los componen, cuáles son sus propiedades físicas, cuáles son sus características químicas, cómo es su presentación, cuáles son los efectos que esta droga o medicamento tiene en el cuerpo, cómo actúan, y acá entramos un poco en farmacocinética, cómo se absorben, cómo viajan por el cuerpo. Hay muchas formas de estudiar la farmacología. Entonces, hay distintas ramas, como distintos lentes a través del cual vamos a mirar esta disciplina, ¿ya? Entonces, dijimos que la farmacología es el estudio de los fármacos. Entonces, necesitamos entender qué es un fármaco. Y como dice acá, un fármaco se puede definir como toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo de los seres vivos. Esa es la primera parte. Entonces, vamos a decir que hay una sustancia química que ingresa al cuerpo de alguna manera, por alguna vía, eso lo vamos a ver después, que no todas las vías, no todos los medicamentos entran, por ejemplo, vía oral, y al ingresar al cuerpo hay un cambio, ¿ya? Por eso dice una sustancia química que altera el funcionamiento, ¿ya? Ahora, ¿por qué se altera el funcionamiento? Como dice acá, por interacciones a nivel molecular, ¿ya? O sea, hay una sustancia química, una molécula, ¿cierto? Que va a llegar al organismo, a ciertas células, y ahí va a generar cambios celulares que van después en términos más globales producir cambios, por ejemplo, a nivel del funcionamiento cardíaco, respiratorio, digestivo, dependiendo del lugar donde tenga que, ¿ya? Em,
Bueno, ahí como ya les explicaba, cambios en las células esponja, ¿ya? Entonces eso es el primer concepto que tenemos que tener claro. Un fármaco es una sustancia química que va a alterar el funcionamiento del organismo, ¿ya? Es una sustancia que viene a generar un cambio en cómo está funcionando el cuerpo. Ahora, como yo les decía, hay distintas formas en las que se puede analizar la farmacología, ¿ya? Y dentro de estas formas de mirarla, vamos a encontrar diferentes ramas, ¿ya? Ahora, acá en el Power se nombran 9, ¿ya? Que son muy importantes, pero ustedes de repente leyendo o buscando material podrían encontrar mencionadas otras también, ¿ya? Pero nos vamos a quedar para efectos prácticos con estas 9. ¿Cuáles son estas 9? Y que las vamos a ver detalladamente. La farmacognosia, la farmacocinética, que ya les he mencionado, la farmacodinámica, que ya vamos a ir explicando de qué se tratan, la farmacotecnia, farmacoterapia, farmacología clínica, farmacología molecular, la toxicología y la farmacometría, ¿ya? Si definimos la primera, que es la farmacognosia, esta es la rama que se encarga de estudiar el origen, la estructura anatómica, la estructura química, etcétera, de ciertas drogas, ¿ya? Eh, pero nosotros, como ya les había hablado, vamos a dedicarle mucho tiempo a lo que es la farmacocinética. Entonces, esta la vamos a describir de una forma un poco más detallada. La farmacocinética es la encargada de estudiar la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación de las drogas. Entonces, si tuviéramos que decirlo en palabras simples, diríamos que la farmacocinética estudia todo lo que el organismo hace sobre las drogas. Yo les voy a mostrar más ratito una imagen que cada vez que hablo de esto creo que ayuda a entender bien qué es lo que es la farmacocinética y cómo se diferencia de la farmacodinámica, ¿ya? Ahora, la farmacocinética, como ustedes pueden ver acá, y como ya les había mencionado, tiene etapas. Y esas etapas ustedes se las van a tener que aprender. Entonces, una manera de memorizarlo fácilmente es usando esta sigla, que es LATIN, en donde cada letra identifica una de las etapas de la farmacocinética, que como pueden ver son 5. Entonces, la primera etapa de la farmacocinética, y que después vamos a ver de qué se trata, ya, pues aquí estamos solo haciendo una introducción, ya, para que no se angustien. La primera etapa es la liberación, por eso liberación del medicamento. La segunda es la absorción del medicamento, por eso la letra A. Luego la distribución, letra B. Metabolismo y excreción. Ya todo esto se trata de el medicamento, liberación del medicamento, absorción del medicamento, distribución del medicamento, metabolismo del medicamento y excreción. Entonces, una manera fácil, como ya les decía, de memorizar estas 5 etapas es la sigla LAB, que ustedes ven acá, ¿ya? Luego, ahí. Luego, dentro de estas ramas, viene la farmacodinámica, y que la farmacodinámica se encarga del estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y de los mecanismos de acción de los fármacos. Es decir, en palabras simples, es lo opuesto o lo contrario a la farmacocinética, porque es lo que el fármaco hace sobre el organismo, ¿ya? Y dijimos que la farmacocinética
es lo que el organismo hace sobre el fármaco. Esto es al revés, lo que el fármaco hace sobre el organismo, ¿ya? Entonces, para que de entrada al tiro quede bien claro, yo les voy a mostrar una imagen y que la tengo acá en el otro PowerPoint. Mm, Acá, ahí. Voy a compartir algo que se me había perdido. Acá, ya. Este es el material complementario del que yo les estoy dando y que va a estar disponible en el aula. Ya, entonces, para entender al tiro bien la diferencia y no enredarnos a futuro, yo hace un tiempo atrás encontré esta imagen. Voy a sacar esto de acá porque no van a poder. Encontré esta imagen, ¿ya? En donde se ve un monito disparando un arco, una flecha con un arco sobre el fármaco. Entonces, esta representación sería de la farmacocinética. ¿Cómo ustedes lo pueden recordar? Porque la palabra farmacocinética, a diferencia de la farmacodinámica, lleva la letra C en cinética. Entonces, la letra C de cinética a ustedes les tiene que recordar la palabra cuerpo. C, farmacocinética. C de cuerpo. Entonces, vamos a decir que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco, ¿ya? Entonces, farmacocinética, letra C, entonces cuerpo, lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y la farmacodinámica sería lo opuesto a la farmacocinética, ¿ya? Que es lo que el fármaco hace sobre el cuerpo o el organismo, ¿ya? Em, entonces, acá con este monito eh, del cuerpo disparando sobre el fármaco, ustedes tienen que recordar lo que el cuerpo le hace al, ¿ya? Em, y acá, por ejemplo, les quise poner un ejemplo práctico, valga la redundancia, de lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Qué fármaco? Les puse el paracetamol, que todos lo conocemos muy bien, ¿ya? ¿Qué le hace el paracetamol al cuerpo? Disminuye la síntesis de una sustancia que se llama prostaglandina y esa disminución de la síntesis de esa sustancia lo que hace es generar un efecto analgésico, es decir, la reducción del dolor, y también levemente antipirético, es decir, de reducir la temperatura corporal cuando hay fiebre, ¿ya? Ese sería un ejemplo de descripción de la farmacodinámica de un medicamento, ¿ya? No sé si con esta imagen les queda clara la diferencia entre farmacocinética y farmacodinámica. Sí, profesora. Ya, genial. Si tienen dudas, me van interrumpiendo. Yo no tengo ningún problema, ¿ya? Em, ya, entonces, sigan. Acá igual les dejé un video que es largo, entonces es para que si ustedes después quieren verlo en forma voluntaria, lo pueden revisar después. Ya, Disculpe, profesora, una pregunta. Usted está sí, grabando las clases, ¿verdad? sí, siempre quedan grabadas, todas. Y Ok, después gracias. queda el link en el aula. En el aula va a decir clase 1, clase 2, clase 3 y ahí queda el link. Entonces ustedes lo pueden volver a ver. Ya, entonces volvamos al PowerPoint de ustedes. ¿Lo ven? Porque a veces no se ve el cambio de pantalla. Sí se ve, Sí, sí profesor. se ve. Ya, Sí. entonces, volvemos al Power donde estábamos hablando de farmacodinámica, ¿ya? Y que yo los llevé a esta otra imagen para hacer la diferencia. Entonces, luego de esta diferencia, ¿cierto?
Vamos a hablar de la agrandar esto para que lo vean. Ahí, la farmacotecnia, que es la rama encargada de ver la preparación y distribución de los medicamentos de la farmacoterapia se ocupa del uso de fármacos destinados a evitar y tratar enfermedades. Es un concepto que se puede deducir porque terapia, tratar enfermedades, ¿ya? Entonces acá en esta rama podemos ver de una manera más clara eh, el estudio de las relaciones entre los fármacos y distintas enfermedades. La farmacología clínica es la rama que estudia las acciones farmacológicas en las personas sanas y enfermas, como también la evaluación de las drogas en el tratamiento de enfermedades. Ahí como que se superponen un poco la farmacoterapia con la farmacología clínica. La farmacología molecular es la que estudia las interacciones del fármaco con el organismo de manera específicamente a nivel molecular, ¿ya? Y la toxicología es el estudio de, acá claro, acá dice los venenos, que es como una parte, pero la toxicología, eh, en cuanto a lo que a nosotros nos interesa en este módulo, tiene una fuerte relación con el estudio de los efectos adversos de los medicamentos. Y eso lo vamos a ver súper en detalle en farmacovigilancia, que es la última clase. Pero de todas formas es importante que lo conozcan y igualmente les quiero mostrar algo en este PowerPoint, ¿ya? Finalmente tenemos la farmacometría, que estudia la relación que existe entre la dosis administrada de un fármaco y cuánto efecto se produce, ya la magnitud del resultado obtenido. Entonces, eh, estas son las 9 principales ramas, pueden encontrar otras, pero es importante que ustedes, por ejemplo, si les hablan de farmacología clínica, de toxicología, sepan de qué estamos hablando, ¿ya? Ahora, como dice acá, vamos a hacer mucho énfasis en la farmacocinética, algo también en farmacodinámica, ¿ya? Entonces, respecto a la toxicología, si bien lo vamos a ver más adelante, eh, quiero mostrarles algo. Acá en Chile, no sé si ustedes han escuchado hablar algunos del CITUC. ¿Alguno les suena? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Sí, profesora. ¿Sí? ¿A qué les suena? ¿O qué conoce del Sí, CITUC? eso es para reportar la sobredosis de los medicamentos. Exacto, exacto. Entre otras cosas, porque tiene muchos roles el Sí. CITUC. Eh, bueno, es un centro que depende de la Universidad Católica, por eso se llama CITUC, termina en UC, que es el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. ¿Ven el otro Power, cierto? El complementario. ¿O siguen viendo el de ustedes? Sí, profe, sí se ve. Sí, ya. Entonces, El pues, de Situ. sí, es Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica. Eso significa CITU. Entonces, como bien decía, ahí se pueden reportar, por ejemplo, sobredosis de medicamentos, pero también es un recurso al que se puede acudir cuando tenemos una emergencia, ya una emergencia con medicamentos, una emergencia toxicológica, es decir, con una sustancia tóxica, llámese, no sé, cloro, amonio, eh, alguien que haya ingerido alguna sustancia tóxica, contacto, no sé, con mercurio, etcétera, ¿ya? Entonces, acá yo les puse esta imagen donde dice asistencia telefónica. Ustedes pueden llamar 24/7 y ahí pueden pedir información y apoyo, ¿ya? Como dice Centro de Formación Toxicológica, Emergencias Químicas, información farmacológica y de farmacovigilancia. Entonces, eh, a ustedes como personas y también
como en el contexto de su desempeño como auxiliares de farmacia, les puede servir mucho conocer esta página y conocer este teléfono. De hecho, si ustedes entran acá, yo les puse en la página web, van a ver que acá hay infografías de sustancias, de medicamentos, eh, hay material como de artículos científicos, hay mucha información que pueden encontrar ahí. Y si ustedes llaman, también les puede servir, ¿ya? Eh, También ahí se publican, si bien no son quienes emanan las alertas sanitarias, pero ahí también pueden encontrar información sobre eso, etcétera. ¿Ya? Entonces les dejo esto que les puede servir a futuro, ¿ya? Respecto a la toxicología. Entonces, sigamos avanzando. Mm, Ya, entonces, como dice acá, ahora que ya conocemos las disciplinas, el concepto de farmacología y el concepto de fármaco, podemos definir otros conceptos más relevantes, como la acción farmacológica y el efecto farmacológico, ya que no es lo mismo. Puede que suenen a lo mismo, pero no lo es. Entonces, la acción farmacológica es la modificación que produce una droga en distintas funciones del organismo, ¿ya? Entonces, es el cambio, es esta alteración, esta modificación que el fármaco produce en distintas funciones. Ahora, el efecto es, como dice acá, la manifestación de la acción farmacológica. Es decir, cómo nosotros vamos a observar, cómo nosotros vamos a poder ver, cómo se va a evidenciar que ocurrió esa acción farmacológica, ¿ya? Por ejemplo, yo recién les mostraba el ejemplo del paracetamol, ¿ya? Que decíamos que inhibe la secreción de prostaglandina, que es una sustancia responsable de la inflamación, del aumento de la temperatura, del dolor. Entonces, si nosotros pensamos en el paracetamol, la modificación que produce en el organismo es inhibir la síntesis de prostaglandina. Esa sería la acción farmacológica. Y el efecto farmacológico sería cómo nosotros vamos a ver que eso ocurrió. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Por ejemplo, que se redujo la temperatura corporal. ¿Ya? Por O la ejemplo, disminución del dolor. o la disminución del dolor. Justa, ¿ya? Ese sería el efecto farmacológico, que es como nosotros vamos a poder ver la acción que ocurrió, la acción farmacológica, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Sí, Ya, genial. Podemos seguir avanzando. Entonces, ¿qué más dice acá? Dice, para lo anterior tenemos que comprender que toda droga o medicamento tiene un principio activo. Otro término que nos va a salir mucho durante el módulo y que este, como dice acá, se emplea en el ámbito de la química para nombrar al componente que porta las cualidades farmacológicas, ¿ya? Cuando nosotros, vamos a seguir con lo mismo, tomamos un paracetamol porque nos duele la cabeza o porque tenemos fiebre. Em, ese comprimido de paracetamol no es solamente paracetamol, tiene una parte de paracetamol, pero además tiene otros elementos, ¿ya? Esos otros elementos son los excipientes, que también los vamos a ver hoy, ¿ya? Pero la parte de paracetamol, ese es el que hace el efecto. Y eso se llama principio activo, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando nosotros en vez de tomar un paracetamol, estamos resfriados y nos tomamos unos de estos en polvo, el Tazin, el Fenol, etcétera, que vienen en polvo para prepararse con agua caliente.
Esos medicamentos tienen más de un principio activo, porque tienen más de una sustancia que posee cualidades farmacológicas, ¿ya? Porque, por ejemplo, algunos tienen paracetamol, dependiendo si es de día y noche, y los de noche, por ejemplo, tienen clorfenamina, y los de día tienen pseudoefedrina. Entonces ahí hay dos sustancias que tienen eh, propiedades farmacológicas, que tienen poder para generar estos cambios en el organismo, ¿ya? Esa sustancia que es la que genera este cambio, la que genera esta acción farmacológica, es el principio activo, ¿ya? Lo vamos a ver también y les traje otras imágenes para aclarar, ¿ya? Dice, en otras palabras, el principio activo de un fármaco es aquel que permite prevenir, tratar o curar una enfermedad u otro tipo de trastorno de salud. Entonces, un principio activo genera un efecto, lo que yo les decía recién, que puede medirse en un servicio. Puede tener origen animal, vegetal, puede ser sintético, etc. La denominación de principio activo sirve para diferenciarlo de otras sustancias que también pueden formar parte de un medicamento, pero que no tienen efecto y que son los excipientes, lo que yo ya les decía. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de los excipientes. Como dice acá, en la formación de los medicamentos se combinan principios activos con excipientes. ¿Cuál es el rol de estas otras sustancias que no vienen a producir efectos, pero que están presentes en un medicamento? Es principalmente eh, como permitir que este medicamento llegue donde tiene que llegar. ¿Ya? Como dice acá, pueden estabilizar los principios activos, favorecer su absorción, eh, pueden también darle un mejor sabor. ¿Ya? Hay medicamentos que son tremendamente amargos, como la prednisona. Entonces, los jarabes, por ejemplo, de prednisona tienen saborizantes a plátano, bueno, el mismo paracetamol infantil, por ejemplo, sabor frutilla, hay uno de uno sandía, sandía, frutilla, y hay una infinidad de saborizantes. También pueden servir para diluir, para aglutinar, para que se pueda hacer el comprimido, para que se pueda desintegrar en el organismo, etc. Entonces, a partir de esta combinación entre el principio activo y los distintos tipos de excipientes, se van a crear distintos productos que pueden ser jarabes, píldoras, cápsulas, emulsiones, grasias, ungüentos, cremas, que ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, como dice acá, los principios activos pueden provocar diversos efectos en el organismo, que pueden ser anestesia, analgesia, acción antibiótica, antiinflamatoria, ¿ya? Entonces, acá ustedes van a poder ver que hay 6 funciones eh, destacadas de los excipientes, ¿ya? Como dice acá, son esenciales para la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Entonces, ¿para qué pueden servir los excipientes? Número 1, por ejemplo, para aumentar el volumen y darle forma, ¿ya? Darle forma, por ejemplo, al comprimido. Porque si solamente se formara el comprimido con los 500 miligramos de paracetamol, sería tan pequeña la cantidad que quizás no se podría aglomerar en un comprimido. Entonces se necesitan excipientes que le aumenten el tamaño de manera que se pueda hacer un comprimido, ¿ya? O una tableta. Entonces, eso, por ejemplo, sería una de las funciones de los excipientes, ¿ya? Número 2, mejorar la estabilidad.
Hay algunas sustancias que son muy sensibles a los factores ambientales, como puede ser la humedad, como puede ser la luz. De hecho, hay fármacos que son sensibles a la luz, ¿ya? O incluso al oxígeno, que se oxidan muy fácilmente. Entonces, como por ejemplo los productos dermatológicos, las cremas, eh, las lociones, los ungüentos, eh, al contacto con el aire se oxidan. Entonces necesitan tener excipientes que los hagan más estables. Y de esta forma, las cremas puedan durar más tiempo. Si ustedes se han fijado, justo no tengo ninguna acá, si ustedes se han fijado, las cremas o las lociones, bueno, los ungüentos, incluso los cosméticos, tienen un dibujito atrás que es como un envase de crema abierto y dice a veces 6M, 6 meses o 12M. Y ese es el tiempo que se considera que la crema mantiene sus propiedades una vez que ha sido abierta y que ha comenzado a oxidar, ¿ya? Entonces, obviamente los excipientes están para disminuir esta oxidación, pero no es eterno. Entonces, por eso dice la duración una vez abierta, ¿ya? Número 3, facilitar la liberación del fármaco. Algunos excipientes pueden, como dice acá, controlar o modificar la velocidad en que el fármaco se disuelve en el estómago o en el intestino, ¿ya? Eh, porque, por ejemplo, las cápsulas, como estas que ustedes ven acá, tienen esta cubierta que es de gelatina. Entonces, esta cubierta de gelatina se va disolviendo poco a poco y así permite que el fármaco no se libere inmediatamente, ¿ya? Otro rol que cumplen los excipientes es mejorar la palatabilidad. Esta palabra significa que pueden mejorar el sabor, ¿ya? O la textura, ay, perdón, o la textura, ¿ya? Em, Porque hay algunos medicamentos, como yo les decía, que son muy amargos o muy ácidos o que tienen una textura como muy áspera, así como talco. Entonces, son muy desagradables al momento de consumir. Entonces, otra función que pueden tener los excipientes es hacer esta experiencia un poco más agradable. Otro aspecto, el número 5, es regular la actividad del fármaco. Algunos excipientes modifican la liberación del principio activo en el cuerpo, como por ejemplo los comprimidos de liberación prolongada. No sé si a ustedes les ha tocado ver algunos medicamentos que existen en, en dos versiones. Por ejemplo, la metformina que se usa para el manejo de la diabetes mellitus o la resistencia a la insulina. Un producto que se llama Glafornil, que es metformina. Y está el Glafornil normal, por decirlo de alguna forma, y el Glafornil XR o XL. Entonces, esta otra versión XL o XR significa que el principio activo se va liberando de a poquito, de a poquito, de a poquito, para que el efecto dure más tiempo. Entonces, ese es otro rol que pueden cumplir los excipientes, ¿ya? Hacer que la liberación del fármaco sea gradual o sea más lenta. Y por último, ayudar en la fabricación. Los excipientes, como dice acá, facilitan la compresión, el recubrimiento, la formulación de los medicamentos al momento de producir, que tiene que ver con esto que también decíamos de darle forma, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, los excipientes no tienen efecto farmacológico, porque la sustancia que va a producir el efecto es el principio activo, aún así, los excipientes son tremendamente importantes, porque permiten que este producto pueda ser elaborado, que pueda ser elaborado, que sea resistente a las condiciones ambientales, que se libere
en el lugar que se tiene que liberar, que se libere en el tiempo que se tiene que liberar, que el efecto dure lo que tenga que durar, que el fármaco logre ser ingerido, sobre todo eh, en las presentaciones infantiles, pediátricas, que es tan difícil a veces salen los medicamentos por el sabor, etc. Entonces, eh, cumplen un rol muy importante, a pesar de no ser las sustancias que producen directamente el efecto, ¿ya? Em, como dice acá, en resumen, los excipientes son esenciales para lograr la estabilidad, la administración adecuada y la eficacia de los medicamentos, además de mejorar la experiencia del paciente, ¿ya? Em, ya, entonces vamos a hacer en 5 minutos un reset. Se les quiero mostrar algunas cositas acá de los em, excipientes. Ven que cambié de PowerPoint, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, acá yo les puse dos medicamentos que ambos se usan para lo mismo, que es para el manejo o para la prevención de la anemia, ¿ya? Son ambos la misma presentación que se usan vía oral en gotas, pero a pesar de usarse para lo mismo, son tremendamente diferentes. Y eso tiene que ver con su principio activo y también con sus excipientes, ¿ya? Acá yo les encerré el principio activo, que es, como ya decíamos, la sustancia que tiene la capacidad de generar esa modificación en el cuerpo. En este caso, el principio activo es este, sulfato ferroso. Y en este otro caso es complejo de hierro 3, hidróxido polimal. A pesar de que son medicamentos para lo mismo, son principios activos diferentes. ¿Qué más podemos decir? Si nosotros miramos los excipientes, acá, este medicamento, se llama Ferribot, tiene excipientes. Cuando dice CS, es cantidad suficiente. A veces no se puede medir cuánto porque son cantidades muy pequeñas. Entonces, esa cantidad suficiente. Ácido cítrico, propilenglicol, laurisulfato de sodio, metilparabeno, sacarosa, esencia de limón, lo que yo les decía. No sé si alguno de ustedes ha probado las gotas de hierro, son muy malas, muy malas. Entonces, tienen que tener un saborizante que encubre de cierta forma el sabor, pero igual es sacarina, agua purificada. Y además contiene sacarosa. Acá, si bien la imagen no se ve muy bien, pero dentro de los excipientes está azúcar, metilparabeno, que este sí lo comparten, propilparabeno sódico, esencia de crema, ¿ya? Por ejemplo, acá no hay esencia de limón, hay esencia de crema. Hidróxido de sodio, agua purificada, cantidad suficiente, ¿ya? Entonces, acá ustedes pueden ver que dos medicamentos que se usan para lo mismo pueden tener principios activos diferentes y además excipientes muy distintos, ¿ya? Ahora, como yo les decía, son dos productos diferentes. Profe, disculpe, ¿sí? una consulta que se me vino a la cabeza recién. Una duda. Por ejemplo, ese medicamento que está ahí en gotas, ¿Sí? ¿existe en comprimido? Sí, pero no sé si con el mismo nombre. Creo que Pero al ser ¿Mm? pero al ser en comprimido me queda, es como la duda que tengo, se me viene a la cabeza. Al ser en comprimido, ¿los excipientes son distintos o tienen los mismos Exacto, exacto, súper buena deducción. ¿Por qué? Porque acá los excipientes están hechos para lograr un producto líquido, ¿ya? Pero si estos medicamentos, que no estoy segura cuál de los dos,
se presenten comprimidos, los excipientes van a estar destinados a dar forma, a recubrir, no sé, también a modificar el sabor a lo mejor, pero no van a ser para lograr un líquido, van a ser para lograr un sólido. Entonces van a ser Ah, ya, súper buena deducción, ya. súper bien. Es como el paracetamol infantil que está en gota y también Exacto. en comprimido. En comprimidos Claro, claro. masticables, Por lógica debería ser otro excipiente. sí, de hecho lo vamos a ver, lo vamos a ver, pero Ah, ya. súper bien, súper bien. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que en el fondo, este compuesto, llamémoslo de esta forma en particular, que tiene el sulfato ferroso de principio activo y estos excipientes específicos, se llama ferrigol. Sin embargo, es como la combinación de un principio activo con excipientes en específico, esa combinación única, por decirlo de alguna forma, va a dar resultado a un medicamento o a un producto farmacéutico, que como bien decían recién, eh, ese mismo principio activo, pero con otros excipientes va a ser un producto distinto, ¿ya? Que pueden ser los dos geniol, pero uno va a ser geniol jarabe y uno va a ser geniol comprimido, ¿ya? De hecho, aquí les traje el paracetamol. Por ejemplo, acá tenemos otra situación en que, a diferencia del anterior, ambos son paracetamol como principio activo. Paracetamol tienen una dosificación diferente, pero ambos son paracetamol como principio activo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que tienen excipientes diferentes. Acá dice glicerol, metilparabeno, polipidona, sorbitol, sacarina, propilenglicol, colorante SD y rojo, número 40, esencia de sandía, esencia de frambuesa y agua. Sin embargo, este otro jarabe, que también es jarabe de paracetamol, tiene otros excipientes, porque es un producto diferente. Cada laboratorio verá los que más le acomodan en términos económicos, técnicos, etcétera, ¿ya? Son otros excipientes: macrogol, glicerol, propilenglicol, sacarina sódica, sorbato de potasio, los mismos colorantes, es decir, ácido benzoico, sorbitol, esencia frutal. Acá tenían esencia de frambuesa y de sandía, hidróxido de sodio o ácido clorhídrico para ajustar el pH y agua purificada. Entonces, estos dos jarabes, que ambos son jarabes de paracetamol, son muy diferentes porque sus excipientes son distintos, ¿ya? Entonces, como agregando otro aspecto importante a los excipientes, ¿por qué son importantes? Además de todo lo que les dije que salía en su Power, porque como ustedes pudieron ver, los excipientes contienen colorantes y contienen saborizantes. Y eso en pacientes con alergias o con intolerancias pueden desencadenar efectos negativos, ¿ya? Por ejemplo, yo les mostraba el maltofer al principio. Les voy a devolver. Este, ay, ay, el maltofer. Y acá en los excipientes tiene esencia de crema. Estas gotas se usan en los niños a partir de los 4 meses de edad y hasta el año, ¿ya? Para prevenir la anemia. Entonces, si hay un niño que tiene alergia a la proteína de la leche de vaca y consume este fierro que es con esencia de crema, se va a gatillar síntomas y signos de la alergia. En cambio, si consume estas gotas, que se llama Ferrigot, no tiene esencia de crema. Por lo tanto, este medicamento no le va a desencadenar signos o síntomas de la alergia. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir con esto? Que a pesar de que los excipientes no tienen efecto terapéutico, son sumamente importantes, ¿ya? Eh, y esto les va a servir para su vida cotidiana como para su desempeño profesional. Ya de repente les va a tocar que los usuarios, los clientes les consultan y ahí ustedes van a empezar a entender muchas cosas de por qué a veces un
paciente tolera bien un medicamento y otros no lo toleran. ¿Ya? Y a veces hacen cambios de marca y lo empiezan a tolerar. ¿Ya? Eso les quería mostrar respecto a los excipientes con estas imágenes para que les quedara como un poquito más claro. ¿Ya? Y son las 8:03, así que eso era 8:04, eso era de un receso. ¿Ya? Nos vamos a tomar 15 minutos de receso, entonces como son las 8:04, a las 8:19 nos juntamos de nuevo. ¿Ya? Ok, Ok, profesora. profe. Ok.
Ya, estamos de vuelta del receso, este recreo. Les voy a pedir que por favor en el chat de acá de Zoom me vayan escribiendo con su nombre la palabra presente, de manera que yo después pueda registrar su asistencia. ¿Ya? Los compañeros que tenían situaciones especiales los tengo anotados, así que ahí yo también los dejo como presentes a él. ¿Ya? Así que por acá por el chat de Zoom me van poniendo su nombre y la palabra presente. Ya. Entonces, vamos a seguir con esta segunda patita de la clase. Ah, ya. Entonces habíamos terminado este primer módulo hablando de la importancia que tienen los excipientes. Ahora, en esta segunda parte vamos a hablar de algunos tipos de efectos farmacológicos, o sea, de acción farmacológica. ¿Ya? Entonces, como dice acá, es importante conocer qué es la acción farmacológica y el efecto farmacológico para clasificar los distintos tipos de acción farmacológica que existen. Entonces, en este contexto existen 5 tipos de acción farmacológica. Y estos son la estimulación, la depresión, la irritación, el reemplazo y la acción antiinfección. Estos son los 5 tipos, ¿ya? Ahora, cuando me parece necesario siempre hacer la distinción de que cuando se habla de estimulación y depresión, no se refiere a, a temas de salud mental, ya a estimulación netamente de la actividad mental o la depresión como enfermedad como trastorno del ánimo, sino que es la estimulación o la depresión de ciertas funciones, ¿ya? Por ejemplo, la estimulación, como su nombre lo dice, es el aumento de la función de las células de un órgano.
o de algún sistema del organismo. En este caso, un ejemplo de un fármaco que puede provocar un aumento de la función celular podría ser la cafeína. O, por ejemplo, eh, otro medicamento estimulante de la acción de algún sistema podría ser todos los medicamentos que aceleran el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, como la metoclopramida, ya que lo que hacen es aumentar la motilidad, ¿cierto? Como estas contracciones que tiene el sistema digestivo para que el estómago se vacíe más rápido. Ese sería un ejemplo de estimulación, ¿ya? Em, o por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen alteraciones del ritmo cardíaco y se administra algún medicamento que estimule el marcapaso natural que tiene el corazón, ¿ya? Esos serían ejemplos de estimulación. Por el contrario, la depresión se refiere a una disminución de la función de las células o un órgano o un sistema de órganos. Por ejemplo, cuando tenemos fármacos que generan efectos anestésicos, ¿ya? Que en el fondo se deprimen las funciones cerebrales que permiten la conciencia, que permiten estar despiertos, y así nosotros nos quedamos dormidos, perdemos el conocimiento de lo que está pasando, también la memoria, ¿cierto? Y la percepción del dolor. Entonces ese sería un efecto de fármacos depresores, ¿ya? Como dice acá, el óxido nitroso, que es un gas anestésico, o el midazolam, que es un anestésico o también se puede llamar un sedante amnésico endovenoso. Por ejemplo, el midazolam se usa en la preparación para las endoscopías, cuando necesitamos que el paciente esté dormido para poder hacer una endoscopía. Previamente se le administra midazolam de manera endovenosa, es decir, por una punción, ¿cierto?, en una vena, y la persona se queda dormida y no se acuerda del presente. Por eso son sedantes. Profesora, disculpe, ¿Sí? una consulta, ¿el midazolam es lo mismo que el dormonid Mm, sí, para la endoscopía? sí, Porque ocupan el fentanil, parece también. sí, también. También se puede, Ya. también se puede usar. Hay una amplia gama de fármacos que se pueden utilizar y va a depender de los recursos que tenga cada centro y también de las preferencias del equipo. Pero sí, Ya, también se profesor. puede. Gracias. de- Entonces, ese sería un ejemplo de depresión, ¿ya? Ahora, la irritación es también un aumento o estimulación de la función, pero es un aumento violento de la función. No es un aumento que puede darse de manera progresiva o más lenta, sino que, como dice acá, es una estimulación violenta de las células, o sea, muy repentina, muy rápida. Em, y que también se puede producir alteración de la nutrición de las células, de su crecimiento, de su forma. em, Incluso podría llegar esta estimulación tan intensa a hacer crecer las células, que se llama hipertrofia, ¿ya? Puede hacer que le dejen de llegar los suficientes nutrientes a las células. em, y aquí tenemos fármacos como dice, como el yodo o el nitrato de plata, que son aplicados de manera tópica, ¿ya? Eh, y por otro lado, tenemos el reemplazo, que es otro tipo de acción farmacológica. Y el reemplazo es eh, aquella situación en que un fármaco viene a sustituir a alguna sustancia natural del cuerpo. Como por ejemplo, cuando tenemos fármacos que van a venir a reemplazar hormonas, ¿ya?
Uno de los casos más que podemos ver con mayor frecuencia son, por ejemplo, los fármacos que vienen a reemplazar a la hormona T4, que es la que produce la tiroides cuando hay hipotiroidismo. Ese fármaco se llama levotiroxina, que hay muchos productos, pero uno de los más conocidos es el Eutiro. Entonces, acá el fármaco tiene una función de reemplazo, ¿ya? De la hormona que falta. O por ejemplo, perdón, otro ejemplo sería en el caso de la insulina que se administran a algunos pacientes diabéticos, ¿ya? Cuando una persona tiene diabetes mellitus tipo 1, o también en algunos casos de la diabetes tipo 2, su cuerpo o no produce insulina, o la insulina que produce no está produciendo suficiente efecto. Entonces se necesita administrar insulina sintética, insulina fabricada artificialmente, que venga a sustituir la insulina normal del cuerpo. Entonces ahí tendríamos otro ejemplo de reemplazo. Y por último, la acción antiinfecciosa. Y la acción antiinfecciosa, como el nombre lo dice, es un tipo de acción que va dirigida a atenuar o a destruir microorganismos productores de infecciones en el humano, ¿ya? Eh, ¿Por qué dice atenuar o destruir? Porque uno habitualmente, vamos a poner el ejemplo de los antibióticos. Cuando uno habla de antibióticos, uno se imagina que el antibiótico va a matar a las bacterias, ¿ya? Pero no siempre es así. Hay algunos antibióticos que son del tipo bactericida, ¿ya? Que son los que matan a las bacterias. Bactericida como de homicida, de dar muerte, ¿ya? Bactericida. Y hay otro tipo de antibióticos que son bacteriostáticos, es decir, que hacen que se queden estáticas las bacterias, que dejen de reproducir. Y de esa manera se creen las condiciones para que el propio organismo pueda destruir, ¿ya? Entonces, por eso dice acción que va a atenuar o a destruir, ¿ya? Es por eso. Ahora, cuando hablamos de acción antiinfecciosa, no solamente hablamos de antibióticos, sino que todos los medicamentos que vayan a destruir microorganismos productores de infecciones, que serían, como acá dice, bacterias, que ya hablábamos de los antibióticos, pero también parásitos, que son los antiparasitarios, los virus, que están los antivirales, y los hongos, que están los antimicóticos, ¿ya? Como dice acá, dependiendo de cada caso, debemos utilizar los fármacos adecuados para combatir este tipo de microorganismos. Por lo cual, según el tipo, se van a necesitar o antibióticos, que son bacterias, antivirales, que son virus, como ya les decía, antimicóticos, que es una infección causada por hongos, y antiparasitarios, en el caso de que sea una enfermedad causada por parásitos, ¿ya? Entonces, respecto a esto mismo, voy a mostrar acá. Ya. ¿Ven donde dice tipos, ejemplos de tipos de acción farmacológica, cierto? Sí, profe. Ya. Este texto que ustedes ven acá, yo lo saqué de un vademécum. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con los vademécum? El vademécum es donde es como un libro, como la Biblia de los Sí, fármacos, una sí, cosa sí, así. sí, tal cual. Sí, ese es. Bueno, antes, de hecho, cuando yo estudiaba en la universidad, existían en libros, unos tremendos libros, pero ahora también están disponibles en internet, ¿ya? Entonces, esta información yo la saqué de un vademecum. Y si bien no está dentro de los contenidos del cronograma,
yo les voy a enseñar a ustedes en cada clase a ir sacando un poco de información del Bademecum, para que cuando terminemos el módulo ustedes también hayan adquirido esa habilidad y la puedan utilizar, ¿ya? Entonces, aquí yo saqué, como les decía, una imagen sobre la noradrenalina, para darles un ejemplo de un fármaco estimulante, ¿ya? Que veíamos en los tipos de acción farmacológica. Entonces, como dice acá, la noradrenalina eh, lo que genera es una estimulación de fibras simpáticas. Las fibras simpáticas tienen que ver con el sistema nervioso simpático, que es este que nos activa, que nos pone en alerta, que hace latir el corazón más rápido, que hace que los bronquios se dilaten, que hace que llegue más sangre a los músculos, que hace que las pupilas se dilaten para que veamos mejor. Ese es el sistema simpático. Entonces, lo que hace la noradrenalina es estimular las fibras simpáticas, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Es estimular directamente la fuerza con la que se contrae el corazón y el marcapasos del corazón. Es decir, va a hacer que el corazón se contraiga con más fuerza y que lata más rápido. Entonces, este es un ejemplo de acción estimulante. Ya a eso se refiere. Bueno, también acá dice otras cosas, pero me interesaba esto principalmente, que también aumenta la presión arterial, etc. Ese sería un ejemplo de acción estimulante. Por eso les encerré esto en amarillo, para que les quede claro lo de la estimulación. Acá les puse un otro ejemplo de lo contrario, de acción farmacológica de depresión. Y aquí les puse el caso del alprazolam, ¿cierto? Que es una benzodiazepina. Acá dice, bueno, benzodiazepina, eh, que lo que hace es generar, como dice acá, grados diversos de depresión del sistema nervioso central. Entonces, el alprazolam, ¿para qué se usa? Se puede usar para el insomnio, se puede usar para la ansiedad, por ejemplo. Entonces, lo que hace es deprimir el sistema nervioso central, ¿ya? Eh, de hecho, acá dice, eso me perdió el curso, acá, destaca su actividad ansiolítica, ¿ya? Es decir, para el manejo de la ansiedad, ¿ya? O sea, deprimir el sistema nervioso central. Y acá eh, les hice este diagrama como para consolidar un poco, para que les quede un poco más claro esto del efecto terapéutico, de la acción terapéutica. En el fondo, este medicamento va a viajar por el cuerpo y va a llegar a un sitio en específico, bueno, va a llegar a distintos lugares del cuerpo, pero va a encontrar una célula que es donde tiene que actuar. Entonces, este medicamento que yo les puse con un círculo, tiene que llegar a una célula donde va a hacer su efecto. Digamos, como en el caso de la noradrenalina, aumentar la fuerza con que se contrae el corazón. Entonces, esta va a ser una célula del corazón y va a tener aquí como un receptor, como un espacio disponible al que va a llegar. Entonces, también se va a encontrar con otras células en el cuerpo que no tienen receptores disponibles, no tienen espacio para recibir. Entonces, de esa forma los medicamentos tienen acción en ciertos lugares del cuerpo y en otros lugares no, ¿ya? Entonces, cuando se logra esta unión entre el medicamento y el receptor de la célula donde tiene que producirse, se genera la acción terapéutica y el posterior efecto terapéutico. Pero además, pueden haber otras células parecidas en que igual el medicamento pueda llegar y encontrar espacio disponible. Entonces, cuando eso sucede, encontramos efectos colaterales, secundarios y toxicidad, etcétera, pero eso lo, lo vamos a ver la próxima. Voy a mirar el chat, que no sé si aún están poniendo presente o tienen alguna técnica. Presente, 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 presente. Ya, súper.
Recuerden ponerme su nombre y presente para que yo después pueda traspasarlo al registro de asistente. ¿Ya? Eh, ¿Dudas con esto último o con cualquier otro aspecto de la clase? No, profesor. ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo clarito? Ya. Sí, profe, todo claro. Y Lo que ya. pasa es que habíamos pasado igual eh, parte de la materia de los principios activos, de los Ya. excipientes, Genial. en otro módulo, entonces estamos es como complementar Ya, igual materia de otro módulo, pero igual está bien. súper. Se No, pero entiende mejor, se va entendiendo mejor igual. esa es la idea, porque tienen que Sí. tenerlo súper claro para lo que dicen en las próximas clases. Ya, Sí, ¿lo pero vieron con igual es el bueno profe? porque así cualquier duda uno lo va viendo porque a medida que vamos retomando, repasando materia, de repente quedan dudas atrás o igual es bueno. Pero sí, Sí, lo pasamos en otro módulo, pasamos parte de esta materia. ya, no, pero qué bueno entonces. Eh, ya, entonces, si no tienen más dudas, se nos hizo cortita la clase. Si no tienen más dudas, eh, a modo de resumen de otros aspectos, recuerden que el cronograma va, espérenme, que estoy leyendo mal. El cronograma con las fechas de las pruebas y de las clases va a quedar en el aula. ¿Ya? Ahí ustedes cuando entren, cuando dice módulo farmacología, van a poder ver el cronograma, está el Power de ustedes, el que estamos usando ahora. Eh, También les voy a poner el Power de material complementario, por si quieren revisar algo. Eh, y va a quedar la clase de hoy grabada, ¿ya? Entre que yo bajo la clase y se sube a YouTube, pasa más o menos una hora, ¿ya? Entonces, de aquí a una hora, un poquito más, va a estar disponible la clase en el aula, ¿ya? Recuerden entonces que nuestras clases son los días martes y jueves, pero como este jueves es feriado, no tenemos clase este jueves, ¿ya? Eh, Voy a ver si consulto con Mabel o con la coordinadora la inquietud que ustedes tenían de cuánto falta del curso. Eh, Porque como les decía, yo les puedo decir que el módulo conmigo son 8 clases, pero después de eso no sé qué más les falta. Así que voy a intentar gestionarlo, a ver si es que les dan la respuesta a ustedes o me la pueden comentar a mí y yo se las traspaso. Y creo que eso sería todo. No sé si Maybe abrió el micrófono. Sí, yo creo, o sea, por lo que he seguido la clase constantemente, creo que este es el último módulo, el que estamos viendo con usted. Ya sería el último, o sea, que creo que terminaríamos el 26 con usted. El de bodega lo tuvieron Sí, ya lo tuvimos, ya, y de atención al cliente también. también. Entonces, Por sí, eso ya el que nos queda es el de usted nada más. puede que sea el último, pero igual yo lo voy a consultar. A ver Ok, si es que yo les puedo tener una respuesta o si otra persona les puede dar la respuesta a ustedes. ¿Ya? ok. Gracias, Así profesora. que Buenas noches. no, de nada, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. ¿Ya? Que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Profe.